minutos marca el reloj del sol de la tarde de este viernes 28 de abril. Justamente hoy desembarcaron los marines de la potencia más grande del mundo, la potencia que marcó el orden internacional de la segunda parte del siglo XX, Estados Unidos. Aquí, en este espacio estelar de la tarde comunicacional dominicana, me enorgullece tener a mi diestra a un hombre que resume el símbolo de la dignidad patriótica dominicana, mi amigo don Rafael Fafa Taveras, que la gente debe saber que yo lo que hago es echar con Fafa, que alguna gente no entienden la ironía ni la teatralidad del oficio. No lo entienden. Yo quiero inmensamente a Fafa Taveras, inmensamente, y lo admiro de manera inconmensurable. Me siento orgulloso de disfrutar de su amistad y de la cena que me brinda en su casa. Se incorporó Yulka, por cierto, que también se incorporó a la lambedera donde Fafa. Ah, yo sí. Y mucho calambre. Ellos quieren que uno vaya a comer y que uno esté en dieta, ¿no, señor? No. Tú sabes que Fafa, Ricardo lo dice, pero es verdad, lo dice riéndose. Tú sabes que Fafa, cuando comenzó a invitarnos, mira, entre relajo y la seriedad de la historia, cuando nos comenzó a invitarnos, nos presentaba un casabito. Y nosotros lo dejábamos todos los viernes, el casabe allá. Y él lo guardaba para el siguiente viernes. Oye. Es peor que mi mamá, si no te come la sopa al mediodía, te la den la cena. Oye, es correcto. Mira, entonces, después ocurrió con un vino. Él venía y traía una bebida ahí llamada Dama Juana, que se la regalaban. Y entonces, miren, aquí está la Dama Juana y este vino, por si quieren vino. Y entonces el vino como que se iba alejando de Ricardo y de mí. Se iba alejando hasta que finalmente desaparecía el vino. ¿Pero cómo así? Alguien lo iba echando lejos de nosotros para que nosotros nos olvidáramos del vino y nos quedáramos con la Dama Juana nada más. Porque Fafa, se la regalaba. Fafa, eso es calumnia, ¿verdad? Calumnia. Porque donde Fafa se come rico y se bebe bien. Oye, calumnia, bueno, pero lo que calumnia, lo que no es calumnia es que mancillada nuestra patria, producto de la complicidad de malos dominicanos. Pero antes de meterte en cosas serias, yo le quiero decir que me ofrecieron otro chivo. No, yo no vuelvo por ahí. Yo no vuelvo. Bueno, yo llevo a armarla. Oye, yo no vuelvo por ahí. Sí, ¿por qué no? Pues yo tengo la oferta de un cerdo asado. No, es que yo no quiero nada, ya yo no vuelvo por ahí. Oye, yo no vuelvo por esa casa. Yo voy a saludarte. Pero a comer, ni a fiesta, ni nada. Eso es hipocresía, para que piensen que él es desinteresado. Yo voy a comer. Bueno, vete tú, porque yo no tengo que meterme en eso. Pero lo que yo sí tengo que meterme es que no vuelvo a que me desconsideren. No. Pero hermano, no. ¿Usted se sirvió 3 veces la semana pasada? No, en el creo chivo? Que fueron 2 nada más. Bueno, yo no sé, pero yo vi 3. No, yo creo que fueron 2. ¿Una fue el aperitivo? No, es que yo creo que nada más fui una vez a la mesa. Yo creo que se comió hasta la galletica dulce que pusieron después de postre, Fafa. Tú me estás confundiendo con Nieves. Mira, el que estaba cerca de ti era Nieves, porque yo no hice eso. Bueno, recordar este 28 de abril, esa epopeya que marcaba la tendencia de un pensamiento de final del siglo XX
que definía la autodeterminación de los pueblos como aspiración redentora de entonces. Eso obviamente en República Dominicana tuvo unos hombres que le dieron vigencia en la práctica, en la confrontación y en el desafío al orden que pretendía subyugar a las naciones pequeñas sobre la base del uso de la fuerza brutal. Rafael Fafa Taveras, a esta distancia de aquel evento importante que de alguna manera marcó un compromiso con ese valor esencial, la Revolución del 65, ¿qué dejó en beneficio de la conciencia social y política dominicana? Lo primero que es, independientemente de las ideas que tengamos de qué proceso que culmina en ese espectáculo, hay un hecho. La esencia de la guerra de abril fue reclamar que volviera al poder el presidente que se había dado en un voto, lo que es lo mismo. Fue una defensa de la esencia democrática, desplegándola, viendo la intervención norteamericana, y entonces fue una esencia de la defensa de la soberanía. Nunca esas dos cosas habían tenido un respaldo tan masivo de la población, la defensa de la democracia, por la gente pidió el retorno de voz al poder, y la defensa de la soberanía ante el despliegue del ejército más poderoso del mundo. Yo creo que son las dos cosas principales. Ahora, como era un proceso de reclamar la democracia no se discutió en su contenido. ¿De qué democracia hablamos? Y en ese sentido, lo que quedaba en la mente de la gente era la práctica que ella percibía que era la democracia. De una dictadura como la de Trujillo, de una historia de concentración del poder como la nuestra, la democracia se aparecía como si fuese nada más el derecho al voto, no como un compromiso de un comportamiento de las autoridades como servidores públicos, no como oportunistas. Porque toda la política que con Trujillo alcanzó el gran poder presente en todo el país era que el poder era una oportunidad para usted aprovecharla. Y por eso decían que el político que no aprovechara el poder era un pendejo. Entonces, en la esencia de la batalla por la democracia estaba también la crítica a la destrucción de la política. No pudo verse todo eso por el rápido proceso de la intervención americana. Pero en el fondo, la esencia fue del más grande movimiento de participación popular reclamando el derecho del pueblo a la democracia. Y dos, la resistencia de la gente a que se metan aquí e intervengan otros a contarlo. Esos dos logros yo creo que son un aporte especial a la conciencia patriótica e incluso a nuestra historia. Un motivo de orgullo saber que a un ejército como el norteamericano la gente no se le rindió, le hizo resistencia. Y 2 días después de ello haber desembarcado a sus tropas, le tomamos el primer centro que había de concentración de militares, que era la fortaleza Osama. Sin embargo, cuando yo me digo, ¿y hoy qué queda? ¿Qué importa de ese pasado? Sobre todo yo que vivo diciendo que el pasado no tiene arreglo, que nosotros no podemos perder el tiempo diciendo lo que debimos hacer para mejorar el resultado, porque no hay quien arregle lo que pasó. Pero el pasado es una referencia, es una guía que hay que tenerla presente. En este momento, ¿qué uno tiene presente de ese tiempo de la expedición y de la ocupación? Yo digo que es, primero, de qué democracia hablamos y de qué soberanía hablamos. Porque cuando uno dice, bueno, aquello fue una lucha por la democracia y otro para defender la soberanía. Ahora expliquémonos, ¿qué es la democracia y qué es la soberanía? Aquí estábamos viviendo una situación especial que se decía que era el mundo unipolar, un centro de mando que correspondía a Estados Unidos y que Estados Unidos tenía una potestad tan grande de ser el jefe
que en 50 países del mundo, desde la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda, en 50 países Estados Unidos intervino, como vino aquí militarmente, sin ninguna excusa, sin respetar ninguna norma, sin tomar en consideración el derecho que tenían las naciones a subir independientes. Era una actitud criminal, hija de su poder, y que eso era en todas partes. Los dominicanos lo sufrimos 2 veces, en el 16 y en el 65, pero así estaba en África, en Europa, en Asia, en todas partes Estados Unidos hizo lo mismo. Entonces, cuando en esa época del mando de la superpotencia usted hablaba de democracia, era de algo que no chocara con los intereses del que decidía si te aceptaba o no. Era de hecho una actividad práctica que solo tenía valor si era reconocida por Estados Unidos. Hoy el mundo es distinto, ya no es unipolar. Unipolar cuando era Estados Unidos la base, ahora dicen que es un mundo multipolar, que en vez de un centro se están constituyendo otros centros. China está al frente de uno, ahora está la Rusia peleando con Ucrania y Estados Unidos apoyándose en su vieja influencia de control de Europa para en nombre de la fuerza de la OTAN que había ahí y que para evitar que Europa se fuera con los comunistas, que ya desapareció la Guerra Fría, no hay razón para usted seguir manteniendo eso, pero ahí estaba la OTAN. Y a propósito de la guerra de Ucrania, donde Rusia está reclamando la posesión de un territorio que dice que es suyo, Estados Unidos, que hizo 50 veces esa intervención, está encabezando una unidad para mantener esa guerra. Pero no ha podido impedir que en todo el mundo siga la política. Y así como está la emergencia de China y reorganizando su fuerza, porque imagínense, China y la India, juntas o aliadas, son más de la mitad del mundo. Y junto con eso que está pasando de la creación de otro polo en América Latina, que era la dependencia mayor de Estados Unidos, hay también la emergencia de un polo. Y es que con un guerrillero jefiando en Colombia, un preso volviendo al poder en Brasil, un rojo en el poder de Chile, los que antiguamente estaban y fueron abatidos por el apoyo norteamericano en Bolivia, retornando al poder, y una mujer en Honduras diciendo que quiere refundar a Honduras, ha creado una situación imprevista donde los latinoamericanos pueden ahora sentarse a programarse a sí mismos sin tener que estar tomando en cuenta a nadie, porque ya no tienen jefe. América Latina está ahora elaborando su propia base para convertirse en un polo que nunca ha sido. En ese ambiente tú te preguntas, entonces, ¿cuál enseñanza tiene la invasión americana y la resistencia de nosotros? ¿Cuál? Lo primero es que estamos en otro mundo de cuando eso ocurrió. Es lo primero. Y en función de eso, que estamos en una situación donde sin tener que pelear con nadie, podemos luchar por formalizar Pero en la vida democrática, ¿qué modificación se operó que se haya quedado como una enseñanza social o política en República Dominicana? Yo creo que quedó claro una cosa. La estructura del poder del Estado Dominicano en todas sus instituciones estaban penetradas de una visión donde la supremacía era la autoridad y que con Trujillo se alcanzó la mayor dimensión porque él fue jefe de todo. Sí. Que eso quedó en el alma de la gente, a tal grado que los políticos participaban y se la jugaban en la política porque nada era más productivo que ejercer la autoridad. Lo más rentable era ser político. ¿Y por qué? Porque no había control con la impunidad, ni con el robo, ni con el uso de la autoridad para beneficiarse de ellos. Había una noción acompañando esa práctica política de legitimar la corrupción. En el 65 no pudimos llegar a esa discusión de la esencia de la política porque no pudimos pasar más que por reclamar la vuelta al poder del que el pueblo se había escogido. Hoy la gente sabe que no basta solo con reclamar el derecho al voto, sino hay que modificar la política. Y en ese sentido, yo creo que no hay forma de evadir que en el mundo hay una corriente que te dice que eso es lo que predomina. Hay 5 presidentes. ¿Eso se puede vincular a la vida social y política dominicana como una herencia de la revolución? La revolución. De la revuelta de abril. La revuelta de abril nos obliga a darnos cuenta que estábamos luchando por un concepto de la democracia
que teníamos que ir más para allá de la guerra para poderlo imponer.